En tiempo de resistencias, multiplicamos voces para la lucha. Multiplicar es la tarea. Un programa de la CTA Regional y el SUTEBA General Sarmiento. Multiplicar es la tarea. Hasta las 20 en la 91.7. En Multiplicar es la tarea, economía. Bueno, y estamos, con Pablo Barneix, nuestro economista de los miércoles. Acá desesperadas señas que estamos en el aire. Pablo, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Silvio? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, y en esta suerte de descripción que hacemos así en una recorrida muy por arriba de nuestras regiones y sus economías regionales, hoy teníamos ganas de hablar un poquito de Cuyo y, si no me equivoco, otro tanto de la región pampeana, ¿es así? Sí, tal cual, a pedido de Ángel íbamos a arrancar con la región cuyana. Ahí está, muy bien, porque es oriundo de por aquellos lares. Muchas gracias. Bueno, y para luego empalmar un poquito con el tema de la producción de la región pampeana. Bueno, comenzando digamos con el tema de las economías regionales, la región de Cuyo, conformada por Mendoza, San Juan y San Luis. Bueno, obviamente una de las industrias que se destaca es la vitivinícola. De eso sí nos acordamos cuando hablamos de Cuyo. Tal cual, es lo primero que nos viene a la mente. Exacto. Por eso lo puse primero en orden de jerarquía. No quiere decir que la vid sea el único cultivo, digamos, de la región. También existe una importante producción de lo que es el cultivo de olivos, ¿sí? Cebolla, concentra un tercio de la producción destinada al mercado interno. Ajo, el 90% de la exportación de ajo se produce en la región de Cuyo, básicamente en Mendoza. El tomate destinado para la industria, para hacer conserva también, el 80% es de esta región, digamos. Y entre las frutas podemos destacar lo que es la pera, el durazno y las frutas secas, digamos, ¿no? Bueno, pero sin duda la industria vitivinícola es la que más se destaca. Y está atravesando, los pronósticos para este 2016 hablan de el peor año de la última década, ¿sí? Se está pronosticando que la cosecha va a ser un 24% menor al 2015. ¿Sí? O sea que estaría afectada de todo lo que nombraste, la que tiene... La única que tiene un digamos un procesamiento, hay un proceso industrial de por medio, es la que está más afectada, porque lo otro es venta de materia prima. No, también enlatados, ¿viste? Claro, está la conserva, la industria conserva. Pero menos valor agregado. Ahora, decime, Pablo, ¿me equivoco si digo que justamente decís que el ajo se exporta? Y la industria del vino, también sobre todo vinos de excelente calidad que ganan premios, etcétera, también se exporta. ¿Está destinado al mercado externo especialmente, me parece, o me equivoco? No principalmente, sí, tanto al mercado interno como externo, digamos, pero no nos olvidemos que, bueno, hay es el caso de las aceitunas también que se producen en la región, hay una caída de la demanda, ¿sí? Ahí está. Entonces, esta caída de la demanda sumada a y los incrementos en los costos, ¿sí? Incluidos los fletes, digamos. Eso te iba a decir, la logística. Exactamente. En la región hablan de una pérdida de rentabilidad, digamos, ¿no? Y hablan gráficamente de una crisis, ¿sí? de la economía regional de Cuyo, digamos. Atravesando por un periodo de crisis justamente por una pérdida de rentabilidad, entre otros reclamos, reclaman líneas de crédito a tasa más accesibles, políticas diferenciales en materia impositiva, ¿sí? No nos olvidemos que gran parte, por ejemplo, uno de los problemas que tienen es que gran parte de la producción lleva lo que es riego artificial, que es en base a energía eléctrica, y los costos de la energía eléctrica a partir de la quita de subsidios se incrementaron. Claro, y si no me equivoco, no son
digamos, latifundios, sino por el contrario, relativamente empresas más pequeñas, emprendimientos. Claro, no son los latifundios que se ven, por ejemplo, en la Pampa, en la región pampeana, digamos, ¿no? Son producciones más pequeñas. Y estos que llamábamos, no sé si los llamamos todavía oasis, ¿no? Muy hechos por el hombre, sobre todo, no sé, Mendoza y esas zonas canarias. Claro. Exactamente, digamos, básicamente esta producción que se concentra en la provincia de Mendoza, ¿sí? Algunos sectores del sur de San Juan. Y bueno, siguiendo con la región, digo, otras actividades importantes, obviamente es la producción minera, básicamente en San Juan. No nos olvidemos que en San Juan están los proyectos mineros de estas multinacionales como Pascualama y Veladero, ¿sí? Sí, que ahora tienen mayores beneficios incluso desde 6 meses. Exactamente, con la quita de retenciones. Ajá. ¿Sí? Y en Mendoza tenemos explotación petrolera, ¿sí? Hay una parte incluso de lo que es Vaca Muerta que está en el subsuelo mendocino. Y eso quedó medio en stand-by, si no me equivoco. Exactamente, la cuestión hay un claro freno, digamos, en la actividad petrolera en este año, digamos, en este año 2016. Y más con esa extracción tan difícil que es Pablo, yo quisiera preguntarte, digo, hablando de las economías regionales, vos ahí hiciste una descripción de más o menos todo lo que hay en la zona del Cuyo. Digo, básicamente, ¿no? Digo, pero podemos destacarnos que de ahí destacar San Luis es el único que se destaca por tener algún componente de ganadería, y luego, obviamente, una de las principales ingresos son por cuestión turismo. Yo lo que te quería preguntar es lo siguiente, porque cuando se habla a veces de economía regional y cuando hablamos de este tema, muchas veces se habla también de los impactos que tienen, pero pareciera ser más en la economía nacional que en la propia zona donde están ubicados. ¿Cuánto hay de impacto en lo económico, fundamentalmente para la gente que vive en la región, respecto de que estos, digamos, distintas cuestiones que hacen a la economía regional, las distintas producciones que hay, estén afectadas? Y básicamente, digo, hay reducción del empleo, reducción de la demanda, reducción del consumo, digo, hay una periodo, se entra en un periodo, digamos, de recesivo más regional, digamos, ¿no? Donde cae la demanda a nivel regional y se corre el riesgo incluso de, este desarraigo de la gente que migra, digamos, o busca otras alternativas en otros lugares. Digo, la importancia de las industrias de una buena vida, de una buena salud, de las economías regionales, también tiene que ver con desactivar estos procesos, digamos, de concentración de la población, de migración de la población. Yo creo, según tengo entendido, por ahí me equivoco, que también, a ver cómo lo digo, están respetadas las leyes laborales en esos emprendimientos de los que hablamos, se tiene bastante rigor en el respeto a las leyes laborales, a los contratos de quienes trabajan, por ejemplo, en el campo. Me parece que esto es diferente a lo que pasa en el noroeste, sobre todo, y por ahí en el noreste, ¿no? Sí, sin duda están más controlados y más reglamentados. Claro. No obstante, siempre es un reclamo de la parte, digamos, patronal, que siempre reclama por beneficios impositivos y reducir costos laborales. Digo, ¿no? Uno de los reclamos de las patronales son que los salarios de los trabajadores de la zona son demasiado elevados. Bueno, insaciables. ¿Y cómo nos vamos un ratito a la región pampeana? ¿Cómo vamos por esta zona? Bueno, claramente la región pampeana, comprendida por Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, básicamente, sí es de alguna manera el núcleo productivo en cuanto a lo que hace la actividad agraria del país, ¿sí? Básicamente con la producción de cereales, trigo, maíz, soja, girasol, sorgo, y combinado en algunas áreas con la ganadería, ¿sí? En esta región pampeana, para tomar una idea de dimensiones, digamos, tenemos 53 millones de hectáreas de suelos ricos, en nutrientes, precipitaciones con cierta regularidad durante todo el año y un clima templado, lo que le hace, excepcionales. Claro.
Claro, una zona absolutamente beneficiada, el granero del mundo que le decían antes y digamos... Exactamente, bueno, esta zona, digamos, toma relevancia en la economía argentina a partir de fines del siglo XIX, cuando la Argentina se inserta en el sistema mundo, en el mercado mundial como productor de alimentos. Claro, desde el lugar que le confieren las potencias de entonces, ¿no? Me parece, claro. Y desde allí las transformaciones han sido, notables, ¿no? El constante proceso de tecnificación, de la producción agropecuaria ha ido generando mayor inversión en capital y ha ido desplazando además mano de obra, digamos, ¿no? Ha habido al mismo tiempo un proceso de concentración de la tierra que tuvo en los años 90 también un fuerte incremento, ¿sí? Y bueno, este nuevo escenario se caracteriza además por la inserción de lo que son las semillas transgénicas, la siembra directa, los agroquímicos, sí, los silobolsas, claro, que le permiten al productor acopiar, y esperar el mejor momento para vender, de alguna manera especular, para que tengamos una idea, el sector agrario o las 12 empresas, las 12 principales empresas exportadoras de granos en la Argentina concentran el 30% de la oferta de dólares. ¿Sí? Y son multinacionales también, puertos, etcétera, pues toda la cadena de producción, ¿no? Cargill, Bunge, Dreyfus, Aceitera General de ESA, Nidera, Molinos, por nombrarte algunas, de las 12, las 12 principales más grandes concentran el 30% de la oferta de dólares en el país, lo que las hace de alguna manera protagonistas principales en el mercado cambiario y un jugador muy fuerte a la hora de negociar con los gobiernos del turno en escenarios de escasez de divisas, digamos, ¿no? Gran parte de las especulaciones con respecto al tipo de cambio y demás que sufrimos en los últimos años tiene que ver con la importancia de este sector como oferente de dólares, ¿no? Tenemos una concentración en la oferta de dólares muy importante, lo que los hace realmente un jugador muy fuerte en el mercado cambiario, con poder para condicionar a los gobiernos, sobre todo en periodos donde se producen las escasez de divisas. Pablo, y para, te corro un poco del eje de lo que venías desarrollando, con respecto a las economías regionales, los gobiernos provinciales, ¿tienen políticas de planificación hacia esas economías regionales o es como pasa en muchos lugares, que es la lógica de la empresa que avanza primero con el proyecto, el negocio, vende el negocio y después la estructura de gobierno se adapta a lo que la empresa le viene planteando? Mira, en los últimos años se ha venido, desde la salida de la crisis de 2001, se ha venido organizando en los niveles provinciales, todo tipo de asociaciones o incluso, como instituciones, secretarías y demás, de apoyo a las economías regionales, ¿no? Las demandas finalmente siempre recaen sobre el gobierno nacional, pero hay muchas instituciones intermedias y organizaciones de apoyo, sí, a estas economías regionales que claramente, sobre todo estamos hablando de las economías regionales extrapampeanas, ¿no? Las cuales de alguna manera requieren de algún tipo siempre de apoyo del Estado para poder solventarse y poder ser competitivas. Claro, algunas reglas, algún fomento, ¿no es cierto? Me parece. Exactamente, subsidios, tasas, acceso al crédito a tasas diferenciales, y ahí los bancos son bastante reticentes a prestar a este tipo de empresas, ¿no? En general, los créditos de los bancos estuvieron siempre enfocados a la parte de consumo, que son créditos de corto plazo con altas tasas y de falsa y de recuperación, y los bancos comerciales han sido muy reticentes a prestar a emprendimientos productivos, de economías regionales y demás, si no es que tienen cierta presión del Estado nacional para que así lo hagan, ¿no? Lo mismo sucede con las pymes.
¿no? O las pymes industriales. Claro, que ya lo charlamos alguna vez, la planificación desde un Estado que de alguna manera ponga reglas claras. Nos estamos despidiendo, Pablo, entonces hasta la próxima. Me quedé pensando que la región pampeana pone las reglas al Estado y las provincias necesitan las reglas del Estado, ¿no? Dos cuestiones bien diferentes, me parece. Sí, sin duda, y hoy estamos asistiendo a un escenario de un sinfín de reclamos en todas las economías regionales, porque si nos vamos para el lado del litoral y demás, tenemos que la industria de los cítricos y demás también está en crisis. Digo, nos encontramos con todo tipo de producciones que están atravesando momentos difíciles y que están empezando a alzar la voz, y de alguna manera se está terminando esta especie de luna de miel con el gobierno de Cambiemos, que se suscitó a partir de estas esperanzas en cuanto a las posibilidades que brindaba la devaluación y la quita de retenciones. Digo, evidentemente esto no ha alcanzado, no lo está, y hoy por hoy todos hablan de una crisis de rentabilidad en la mayoría de los sectores. Pablo, te vamos a despedir, pero mi aporte te voy a dar sobre Mendoza. Es decir, viste que los mendocinos tenemos una tonadita que muchas veces dice que estamos como que lloramos, ¿no? El niño, por ahí, una cosa así, tipo llanto. Eso se debe a la gran producción de cebolla que tenemos. Pues no lo había pensado de esa manera, pero tiene su explicación ahí. Estamos entrando, tenemos una nueva sección que es Humor con Ángel. Pablito, un abrazo. El miércoles nos vemos de vuelta. Un fuerte abrazo para todos. Hasta luego. Pablo Dornay, en Multiplicar es la Tarea. Multiplicar es la tarea. 2 horas de noticias sobre los trabajadores por la UNI.